Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poco acerca de la primera lectura que nos trae hoy la Iglesia. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 37 en adelante. En esta lectura de la palabra del Señor podemos contemplar ahí que nos habla de algo muy importante, y ese algo importante es el bautismo. Es acerca del bautismo, del mandato que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles, a la primera iglesia, para que así se incorporaran a la iglesia a través de este sacramento. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar aun que estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvanse. Los que cogieron la palabra de Dios, los que cogieron la palabra de Pedro, se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a invocar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra la mente, nos abra el corazón, para que nosotros podamos entender y meditar y reflexionar esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Muy bien. Vamos entonces a meditar y a reflexionar en el día de hoy en esta palabra. Empieza diciendo aquí el apóstol Pedro, como podremos darnos cuenta, es el que primero empieza a extender la palabra de Dios. Cuando ellos reciben el don del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo sobre ellos, sobre cada uno de ellos, el primero que toma la iniciativa para hablarle al pueblo, para hablarle a los judíos, es el apóstol Pedro. Por eso es que se está cumpliendo la profecía que Jesús dijo allá en Mateo 16:18, cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dio autoridad sobre esa iglesia. ¿A quién? Al apóstol Pedro. Lo puso como de líder, como de representante. Por eso él es el que toma la iniciativa y empieza a extender la palabra
de Dios, a extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza diciendo que cuando Él empieza a predicar, a evangelizar, a darle a conocer a ellos la palabra de Dios, a estos judíos, dicen que ellos se conmovieron con la palabra que Pedro les estaba hablando a ellos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al oír se afligieron profundamente. ¿Sé qué? Se afligieron profundamente, se conmovieron, se dieron cuenta de que ellos habían cometido un error al haber participado en este hecho que fue el de entregar a muerte de cruz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso es que ellos se sintieron afligidos por eso. Entonces le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces ellos le hacen esa pregunta a Pedro y a los apóstoles. ¿Qué conformaba a Pedro y qué conformaba a los apóstoles? Conformaban la primera iglesia. Conformaban la primera iglesia, la iglesia primitiva. La conformaban ellos. Ahorita nos vamos a dar cuenta que sí está hablando de la iglesia. Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que Jesús le dice, lo primero que Pedro le dice a ellos es, ustedes deben arrepentirse. Ustedes deben arrepentirse, ustedes deben reconocer que cometieron un pecado, reconocer que ustedes son pecadores. Y después de eso deben ¿qué? Confesarlos. Por eso Pedro les dijo, arrepiéntase y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Dice, para que sus pecados sean perdonados. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Entonces aquí nos está, hasta este momento, nos estamos dando cuenta de que el bautismo sirve ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y los que se bautizaron eran personas adultas. Personas adultas. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque esta partecita que acabo yo de leer, este texto que acabé de leer yo, lo toman mucho los hermanos no católicos, los protestantes, para decir que el bautismo que la Iglesia Católica hace cuando bautiza niños no es válido, que eso es una mentira, que el niño tiene que tener uso de razón, tiene que confesar los pecados, tiene que reconocer que son pecadores para poder recibir el sacramento del bautismo. Entonces, por eso un niño no se podía bautizar, porque un niño no tiene uso de razón. Él no puede confesar los pecados. Ellos no tienen pecado. Y aquí dice bien claritico que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y hasta ahí ellos tienen razón. Hasta ahí ellos tienen razón, porque en verdad, sí, a los que Pedro les estaba hablando ahí, eran a los adultos. Y los que se tenían que arrepentir eran los adultos. Entonces, y ahí estaba hablando del bautismo para ellos. Pero, ahorita, vamos a seguir indagando las Sagradas Escrituras para darnos cuenta que no solamente el bautismo es para los adultos, sino que también son para otras personas. Entonces, sigamos. Entonces dice Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Entonces aquí podemos darnos cuenta también de otra cosa muy importante. Ya nos dimos cuenta de que el bautismo
era para el perdón de los pecados y que era para adultos. Pero ahora aquí el apóstol Pedro dice que se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Cómo tenía que bautizarse? En el nombre de Jesús, el Mesías. Hay muchos hermanos no católicos, en este caso creo que son los que son pentecostales unidos, que ellos creen en solo Jesús, que para ellos no existe el Padre ni existe el Espíritu Santo, sino solamente Jesús. Ellos enseñan que un niño se debe bautizar es en el nombre de Jesús, que no se debe bautizar como la iglesia enseña, sino que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Y rechazan el bautismo también que hacemos nosotros, que hace la iglesia, que porque nosotros decimos que porque la iglesia cuando bautiza a un niño, lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro es muy claro, el apóstol Pedro muy claro dice: háganse bautizar en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo es en el nombre de Jesús? ¿Cómo fue que Jesús mandó a bautizar? Porque el que manda a bautizar a Jesús dice: bauticen en el nombre de Jesús, o sea que viene de parte de Jesús, de lo que Jesucristo dijo. Vamos a mirar a ver cómo fue que dijo Jesucristo que debería bautizarse. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo es que debe un niño bautizarse? Si es en el nombre de Jesús o cómo es. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que mandó Jesús? Mandó que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué los apóstoles hacían como Jesús dijo? ¿Por qué los apóstoles le hacían caso a Jesús y hacían como Jesús dijo? Que debían bautizar en el nombre, pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el versículo 18 dice algo muy importante que nosotros debemos descubrir. Dice Jesús en el versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló así. ¿Quién es el que habla? Jesucristo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra? Jesucristo. Jesucristo. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Por eso es que el mismo apóstol Pedro allá en Hechos 4:12 dice que solo en él hay salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que manda, y Jesús mandó bautizar fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que aquí en Hechos 2, 38, que estábamos leyendo, por eso es que ellos bautizaban, los apóstoles bautizaban, cuando dicen que en el nombre de Jesús, bautizaban era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: háganse bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo es en el nombre de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos que así fue que mandó Jesús, y por lo tanto los apóstoles hacían lo que Jesús les mandaba, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué van a recibir ellos a través del bautismo? Se va a recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Van a recibir dos cosas. Con el bautismo se reciben dos cosas. ¿Cuál es? El perdón de los pecados, y va a recibir también el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver
¿quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Entonces sigamos. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Para quién es el don de Dios? ¿Para quién es el don del Espíritu Santo? ¿Solo para los adultos? No. Jesús dice bien, Pedro dice bien claro aquí, que ese don del Espíritu Santo que se recibe a través del bautismo es para los adultos y para sus hijos. ¿Y para quién más es? Para sus hijos. Por lo tanto, por eso es que la iglesia bautiza a los niños, porque también el bautismo es para los niños, es para los hijos, es para los hijos. Ahora la pregunta es, ¿será que todos los hijos son adultos? ¿Será que no habrá un hijo recién nacido, un hijo de meses? ¿O de por ahí de unos 2, 3 o 5 años? ¿Será que no habrá? Antiguamente en el pueblo de Israel eso sucedía, porque ellos tenían muchos hijos. Y por ejemplo en una familia no solamente estaban, lo conformaban el papá y la mamá y los hijos, sino también los abuelos, los sobrinos y también los esclavos y los hijos de los esclavos. Era una familia grande la que había con estos judíos. Entonces cuando dice acá el apóstol Pedro que dice recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios, ¿cuál don de Dios? El del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aún que estén lejos, aún estén lejos. Entonces, aquí nos damos cuenta que el bautismo es para ¿quién? También para los hijos. Ellos solamente toman el versículo 38, donde dice que es para los adultos, pero no les gusta leer el 39, donde dice que también son para los hijos, que son también para los hijos. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que en esta lectura de la palabra de Dios, como se debe bautizar un niño, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Cuando ahí dice que bauticen en el nombre de Jesús, está diciendo es como Jesús mandó. ¿Y cómo mandó Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo también dice que no solamente es para adultos, también son para los niños. El bautismo también es ¿para qué? Para los niños. Bueno, entonces, sigamos. Entonces dice, pero siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esa generación perversa y sálvanse. Los que acogieron la palabra de Pedro, o sea, los que acogieron la palabra de Pedro, o sea, los que escucharon la predicación, la evangelización de Pedro, esas personas, dice, se hicieron bautizar y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Dice, los que se acogieron a la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Cuántas personas se unieron ese día? 3,000. Ahora, ¿por qué digo yo? Dije hace ratico que ahí estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de la iglesia, que la conforman los apóstoles y Pedro como representante o como líder o como jefe de la iglesia, porque en el versículo 47, lo vamos a leer del Hecho de los Apóstoles, en el versículo 47 dice que ahí está hablando desde la ¿qué? De la iglesia. Vamos a leerlo. Versículo 47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo,
Y el Señor agregaba o añadía cada día a la comunidad, a la iglesia, a los que se iban salvando. Se iban salvando. Entonces aquí nos damos cuenta de que sí estaba hablando de la iglesia, y esas 3.000 personas que se agregaron ahí, ¿se agregaron a dónde? A la iglesia de Jesucristo. Y dice que esas personas que se agregaron a la iglesia de Cristo, ¿qué iban a obtener? La salvación. ¿Iban a obtener qué? La salvación. Por eso es que la iglesia sí salva. Estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos acogemos o nos arropamos ¿de qué? De abrazar la salvación, de tener la salvación. Solo hay salvación en esa iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, la iglesia cristiana católica, ¿sí? La que estaba conformada por los apóstoles, la que Jesucristo fundó allá en Mateo 16, 18. Bueno, entonces espero que esta pequeña reflexión les haya gustado, y si les gusta me le pueden dar un like a esta enseñanza. Que el Señor los bendiga.